Y hay algo a lo que nos tiene acostumbrados Dragon Ball, es a imaginar un montón de argumentos hipotéticos que jamás vimos en la serie. Transformaciones, peleas que nunca pasaron pero que debieron haber pasado, son cosas que siempre imaginamos como fans de Dragon Ball, y es que esto es bastante normal en cuanto a esta franquicia. Es precisamente de esto hablaremos el día de hoy, de argumentos que nunca vimos o nunca pasaron pero que pudieron haber pasado y hubieran cambiado bastante la historia de Dragon Ball como la conocemos. Así que bueno, comencemos. A lo largo de los años hemos visto cómo ha evolucionado Dragon Ball. Sus peleas, sus personajes e incluso sus argumentos, siendo cada vez más distinto a lo que años atrás estábamos acostumbrados. Aún hoy siguen existiendo personas que no toman Dragon Ball Super como algo importante, siendo que para ellos el final real es el final de Z. Aunque es una decisión bastante boomer, pues en cierto sentido es completamente respetable. Puedo entender esa posición, dado que Dragon Ball Z tuvo realmente momentos muy buenos, los cuales a día de hoy siguen causando curiosidad y especulación por parte de los fans. Ahora, Dragon Ball Z tuvo muchos hechos interesantes, que gracias a los seguidores se hicieron aún más grandes de lo que eran. Esto pasaba más que todo en la saga de Buu, siendo esta una de las sagas más extensas y con mayor presentación de personajes y transformaciones. Todo esto se resume en hechos increíbles, que pudieron haber pasado, pero que al final no vimos. Sí, Dragon Ball está lleno de estos momentos, además de también muchos otros animes. Sin embargo, hoy hablaremos de algunos que en definitiva pudieron haber mejorado o empeorado mucho la historia dependiendo de si se hubiesen dado o no. Para este vídeo traje 3 ejemplos de cosas que pudieron haber pasado pero que nunca vimos, que seguramente te dejarán pensando bastante. Para ello, hablaremos principalmente de qué hubiera pasado si originalmente hubieran acontecido esta cadena de hechos, así que vamos con algunos ejemplos de hechos que pudieron haber pasado pero que nunca vimos. Número 3. El puesto 3 es bastante interesante, dado que aunque estoy seguro de que nunca estuvo planteado para darse por hecho, sí que ha sido una de las hipótesis más planteadas por muchos fans de Dragon Ball. Estoy hablando de Goku Super Saiyajin 3 vs Majin Vegeta. La pelea de Majin Vegeta Super Saiyajin 2 vs Goku Super Saiyajin 2 ha sido incluso a día de hoy una de las peleas más épicas de Dragon Ball. Esto, pues fue una versión repotenciada de la primera batalla de estos en la saga Saiyajin. Sin embargo, aunque la vemos muy trabajada por ambos guerreros quienes se emplearon a fondo casi a muerte, siendo objetivos esta batalla se pudo haber definido de manera muy rápida si Goku usaba todo su poder. Como lo dije, estoy seguro de que a Toriyama jamás se le pasó por la mente hacer esto realidad, pero hablando claro el contexto justificaba dicho suceso. Primero tenemos que tener en cuenta que la situación al principio de la batalla sí que limitaba a Goku dado que este sabía que el pelear le daría la energía suficiente a Majin Buu para renacer y sería un peligro inminente. Increíble, pero este Goku la pensaba más que su versión de Super XD. Pero bueno, volviendo al tema, la batalla se desarrolla y desafortunadamente para Goku y afortunadamente para nosotros Majin Buu renace, haciendo que la precaución en batalla por parte de Goku fuese irrelevante. Es en este momento en donde si Goku planteaba mejor la situación, decidía jugársela solo confiando en su poder máximo, optaría por el Super Saiyajin 3. Con esto hubiesen pasado seguramente 2 cosas. La primera es que decidiera ir solo derrotando a Vegeta pero no haciéndolo de forma tan humillante, o proponerle a Vegeta pelear juntos haciendo que este ante la nueva y poderosa transformación de Goku accediera a cooperar. Ciertamente más adelante en la historia, Vegeta le recrimina esto a Goku, siendo que este ocultó siempre su máximo poder. Goku le responde que era porque no dominaba bien la transformación, pero cuando la usó contra Majin Buu tampoco la dominaba. No obstante, también entiendo de que fue porque Goku no quería malgastar su tiempo en la Tierra, pero realmente ante el peligro de Majin Buu sí que se lo pudo haber pensado. Esto hubiese alterado mucho la historia, haciendo que quizá Goku solo, junto a Vegeta, seguramente sí hubieran terminado derrotando a Buu. Pero como lo dije, es un ejemplo que jamás tan siquiera se planteó textualmente en la historia original. Sabiendo eso, vamos al puesto 2. Número 2. El segundo ejemplo es bastante más impactante que el primero, dado que este por lo menos de forma textual sí se planteó tanto en el anime como en el manga. Estamos en la misma saga pero ya entrando en cuestión de fusiones, por lo que uno de los que hubiera pasado más interesantes está del lado de Gohan. Gohan es la fusión entre Goku y Gohan que fue planteada como la primera fusión Potara entre Saiyajin. Recordemos que antes de proponérselo a Vegeta, la intención de Goku era fusionarse con Gohan dado que el poder de este era mucho mayor al de Vegeta y al de él mismo.
Mediante uno de los mayores guionazos vistos en Dragon Ball, Super Buu termina absorbiendo a Gohan dejando a Gohan como una opción imposible. Imaginando que Gohan hubiera atajado ese arcillo, ¿realmente qué hubiera pasado? La paliza que se llevaría Super Buu sería igual o mayor a la que Vegito le dio a Super Buu Gohan. No sabría decir si realmente la mentalidad de Gohan le hubiese permitido tener las mismas ideas de Vegito, pero seguramente sí. Gohan es textualmente menos efectivo que Vegito, pero en este aspecto ninguno se tendría que emplear a fondo, así que es irrelevante. Además se enfrentaría a un Super Buu mucho menos poderoso que al que se enfrentó Vegito. Sabiendo ahora que la fusión no es eterna, puede que la fusión Gohan hubiese funcionado. Realmente es bastante interesante imaginarlo, y lo pongo en el puesto 2, dado que seguramente fue una idea que Toriyama sí se planteó pero que al final le pareció mejor el de Vegito. Sabiendo eso, vamos al puesto 1. Número 1. Luego de los dos interesantes ejemplos que acabamos de plantear, ¿qué es lo que puede quedarse con el puesto número 1? La verdad, que hubiera pasado es uno de los que yo personalmente más me he planteado a pensar, dado que es algo que en mi criterio hubiese sido mucho mejor. Para ello debemos irnos al final de la saga de Buu, concretamente en la batalla final contra este. En un movimiento arriesgado, Goku y Vegeta logran sacar a todos los absorbidos por Buu. En consecuencia de esto, Buu obtiene nuevamente su forma original, provocando así la destrucción completa de la Tierra. En su desesperación, Goku y Vegeta escapan a duras penas, salvando así casi por accidente a Mr. Satan. Esto en principio parecería un hecho irrelevante, dado que hubo un tiempo en el que había gente que creía que el pequeño Buu era la versión más poderosa de Majin Buu. Por lo tanto, se creía que solo Goku y Vegeta varían para derrotarlo. La realidad es que Kid Buu es una de las versiones menos poderosas de Majin Buu, pero a su vez de las más completas. Si en este caso Goku hubiese sido más razonable, seguramente el final de esa saga habría sido muy distinto. Para empezar, aunque entiendo que el épico final de dicha saga fue directamente proporcional al llevar a Mr. Satan, realmente fue complicar las cosas. Obviamente hablamos de que es ficción y por lo tanto el final debe ser más emocionante. Pero sepan que llevar a sus hijos en vez de a Mr. Satan, habría hecho del final mucho más sencillo. Esto simplemente porque el poder de Gohan definitivo o tan solo de Gotenks hubiera bastado y sobrado para derrotar a Kid Buu. Tengan en cuenta que Kid Buu estaba más o menos parejo a Goku Super Saiyajin 3, y Gohan en su estado definitivo era en ese momento mucho más poderoso que Goku. Por lo tanto, es sencillo imaginar que Gohan hubiese apaleado fácilmente al enemigo. Lo mismo con Gotenks, por lo que para mí hubiese hecho el final más dinámico. Evidentemente a mí me encanta el final de la Genkidama, pero no necesariamente debían descartarlo. Esto, pues podrían haber bufeado un poco más a Kid Buu, haciéndolo más parejo con Gohan definitivo y al final teniendo la Genkidama igualmente. Digo esto, pues como sabemos a día de hoy, el pequeño Buu es quien había heredado el poder mágico del sagrado Kaiosama, por lo que se supone que era más poderoso de lo que creíamos. Pero eso es algo actual, así que no lo tomemos muy en cuenta. Son tres ejemplos de hechos que hubiesen pasado en Dragon Ball y hubiesen cambiado mucho la historia para bien o para mal. El hecho es que este tipo de especulaciones hay por miles en Dragon Ball, desde el Dragon Ball clásico hasta ahora en Dragon Ball Super. Sin embargo, creo que estos son los tres que más idealizamos los fans de Dragon Ball, así que si tienen alguno más que se me haya pasado, no olviden comentarlo. La verdad, y como siempre, espero que el contenido haya sido de su agrado, y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.